apoyando, sí, para la evaluación horizontal a todas las maestras y maestros de México, de manera gratuita y de manera personalizada cuando es posible, como el día de hoy. Bien, ¿ustedes qué tienen que hacer? Solamente le dan clic al foquito de iconos y los va a mandar al reglamento completo. Luego viene en el 4, el CTE. ¿Cuáles son los lineamientos del CTE? De esto sí saben preguntar un poquito más, ¿eh? Por experiencia, he tenido varias oportunidades de hacer examen de todo, del Peña Nieto, de ahora de con López Obrador, y siempre preguntan sobre el CTE, sobre las generales de los lineamientos. También es muy importante también las orientaciones para la participación social, ya que recuerden que todos los maestros y maestras de México estamos obligados a trabajar en colaboración, es decir, con las personas de la comunidad donde nos desarrollamos. Los niños, los padres, las autoridades educativas, las autoridades municipales, sobre todo en las comunidades, ya que son muy cercanas. Muchas veces en las comunidades, en los pueblitos, se invita al delegado, al presidente municipal. Ya en una ciudad como Guadalajara es muy, muy difícil ya ese nivel. Sí, es otro tipo de ambiente. Ciudad de México, pues está casi imposible, ¿verdad? Invitar a la gobernadora, a la jefa de gobierno, al evento de la escuela, pues está complicado. Pero en pueblitos pequeños sí se puede. También se habla de un texto de las familias y las escuelas muy interesante que les va a permitir entender cómo la comunidad está directamente relacionada con la escuela y viceversa. Cómo esos estudiantes son el enlace, llevan su cultura y comparten lo que ellos son. Y también el profesor y la profesora está compartiendo lo que él es, ¿sí? De manera muchas veces inconsciente. Enseñamos lo que somos, nuestros hábitos, nuestras costumbres, nuestras tradiciones. Y a veces queremos, en ese ejercicio de falta de equidad, de falta de inclusión, queremos ser que los demás sean como nosotros. Y eso no es correcto, ¿sí? Debido a que debemos de integrar, o sea, debemos enriquecer, no decir, tú ya no seas así, no, al contrario, sé como tú eres, incorpora lo bueno de mí y yo también, lo bueno de ti lo voy a incorporar a mi vida diaria. Como docentes de educación básica, tenemos que tener los ojos bien abiertos, ¿sí? Las orejas también, para escuchar y para ver aquellas cosas que nos costaban trabajo antes, ¿no? Ser abiertos, ¿vale? Bien, ¿qué más trata el examen? Bueno, pues el examen también trata de cómo se da el aprendizaje entre pares, ¿sí? Es decir, entre profesores, también con la comunidad, con otras escuelas. Acuérdense que hay un intercambio entre escuelas, ¿sí? Y obviamente, este pasado CT, acá por lo menos en Jalisco, se nos dio la oportunidad de aprender con otros compañeros de la misma zona escolar. Tuvimos 4 días en capacitación y el quinto día fue ya interno, organización interna. Bien, pues miren, todos estos contenidos que tienen aquí en letra azul, también es lo mismo. Si yo le doy clic, automáticamente me manda el documento completo, ¿sí? Todos los acuerdos que tenemos que estudiar para el examen, ¿sí? Los más importantes. Si se fijan, son acuerdos del año 14, 2014. Hay unos más nuevos, ¿sí? No están todos aquí, pero sí es importante no que sepamos de memoria, pero sí que tengamos una idea general de qué trata cada acuerdo, por si viene una pregunta en el examen, obviamente no vayamos a confundirnos, ¿sí? Es bien importante que conozcamos de más general cada uno de los acuerdos. Bienvenida, maestra Mirley. Ok, bueno, vamos a comenzar a explicación de estos temas generales. Esto nos funciona para todos, ¿eh? Para maestros y directores y para todos. Bueno, ustedes y nosotros ya sabemos que hay una escuela, una nueva escuela mexicana. ¿Cuál es la idea? Pues que seamos maestros inclusivos, que tratemos a los alumnos con equidad para llegar a ser una escuela de excelencia. ¿Cómo se logra esto? Pues primero, conociendo, ¿verdad? Después, demostrando, proyectando lo que somos, ya que no podemos enseñar lo que no sabemos, ¿sí?
Como palabras clave, comprometidos con lograr que todos los estudiantes aprendan, ¿sí? Y obviamente que compartan lo que ellos saben para que lo apliquen en su contexto inmediato, ¿sí? Por eso, el docente deberá de ser un profesionista preparado, competente, honesto y sencillo, sensible y atento. Chin, ¿y cómo se consigue todo eso, verdad? ¿Dónde lo venden? No, pues es cosa de practicar nada más, ¿sí? Dice que uno es, se hace, ya lo dice Vygotsky, en la interacción con los demás, ¿sí? En su contexto social, cultural y lingüístico. Y esto se aprende, obviamente, en colaboración. Bien, avanzamos. No vamos a leer toda esta diapositiva, toda esta lámina, ¿verdad? Pero sí resaltar que la docencia que queremos debe de incorporar la nueva escuela mexicana, de incorporar la cultura y la tradición de nuestra patria, ¿verdad? De nuestra nación mexicana. Como dijo el presidente, ¿no? Primero los pobres. Y esto quiere decir, pues, que tenemos que incluirlos en sus costumbres, sus tradiciones, a las prácticas del aula, a las prácticas de enseñanza. También desde la famosa visión humanista. ¿Y qué es lo humanista? Ya lo había explicado. ¿Alguien se acuerda qué es lo humanista? Bueno, aquí viene, miren. Se describe como aquello que se centra en las emociones, en la personalidad de los individuos, es decir, para que les sirva en su vida diaria, ¿sí? Tomando en cuenta sus emociones, sus conocimientos, sus aptitudes, sus habilidades, pero todo para integrarlo a la convivencia, ¿sí? Acuérdense que el humanismo, desde la forma ideal, pretende que todos nos llevemos bien, que todos se respeten nuestras características individuales y podamos convivir en armonía, en la cultura de la paz, ¿sale? En este proceso se va a desarrollar la responsabilidad, el compromiso ético, ¿sí? ¿Para qué? Para que el niño, él se dé cuenta, la niña o el adolescente, de que los conocimientos, las habilidades, actitudes y valores, ¿sí? Tienen que desarrollarse de manera integral. Ya lo mencionaba hace rato, para lograr la equidad, la inclusión y la excelencia y la interculturalidad, ¿sí? Son conceptos muy básicos que si ustedes no saben qué es, pues es tarea, ¿eh? Ya hay que revisar los demás videos, es muy importante que se revisen porque todo el examen gira con base en estos conceptos. El enfoque está dominado por el deber ser. ¿Cómo es una escuela equitativa? ¿Cómo es un maestro equitativo? ¿Cómo es una escuela inclusiva? ¿Cómo lograr, sí, que la escuela sea de excelencia? ¿Cómo conectar esas diferentes culturas? El respeto a lo diferente, ¿verdad? Para incorporar a una mejor cultura, no porque sea mejor aquella o la mía, no. La mejor va a ser la que incorpora ambas. Esa es la mejor, en la que se pueda convivir, en la que se puedan integrar. No es ni la de él, ni la de ella, ni la mía, es la de nosotros. Esa es la mejor cultura. ¿De acuerdo? Si tienen alguna pregunta, un comentario, con toda confianza, abran su micro, ¿eh? Bien, estos son los 4 dominios generales. Recuerden que el plan de estudios 2022 todavía no está vigente, no tendrían por qué preguntarnos, estamos en la prueba piloto comenzando algunas escuelas, así que vamos a revisar los planes y programas de estudio vigentes, ¿sí? 2017, en algunos casos el 2011, hay materiales que se utilizan todavía en telesecundaria con planes 2011. Ok, eso solamente para repasar el día de hoy. Estamos revisando cómo dominio 4, cómo un profesor, una maestra, un maestro participa y colabora en la transformación y mejora de la escuela y de la comunidad. ¿De acuerdo? Bien. Este dominio, aquí con letra naranja, les vuelvo a insistir. ¿Cómo lograr que la comunidad, trabajar con padres, trabajar en el PEMSE, trabajar en el CT, siendo incluyentes? Pues obviamente, primero requerimos hacer un buen diagnóstico, ¿sí? Para ver con quiénes estamos trabajando. Yo en este momento, antes de comenzar el día de hoy a esta reunión, estaba haciendo mis fichas de seguimiento, pero de los compañeros maestros.
ya que como algunos de ustedes ya saben, yo estoy a cargo de una escuela telesecundaria, ¿sí? Entonces, esta famosa equidad, la equidad, recuerden que es brindar las condiciones para que todos puedan alcanzar la meta. Les decía, el ejemplo de la equidad es en donde siempre hay personas que quieren ver un deporte, el fútbol, pero no alcanzan a ver. Entonces, a la persona más bajita se le brinda un banco más alto, al mediano un banco pequeño, y al alto, pues no se le brinda el apoyo más que el apoyo físico, sino el acompañamiento emocional, porque ese sí lo requerimos todos. La palmadita, vas bien, sí, te felicito, el respeto, que si te dejo una tarea te reviso tu trabajo, ¿sí? Porque si no lo reviso, pues ya estoy atacando, obviamente, mal, no estoy siendo incluyente, ¿sí? Porque solo incluye a unos y a otros no, a todos, pero obviamente bajo un argumento, es decir, este niño, esta niña requiere más apoyo, este requiere un poco menos de apoyo, pero a todos se les tiene que brindar, ¿sí? A todos, dice aquí, para llegar a la excelencia. La escuela de excelencia no es en la que todos están aprendiendo con 10, no, es en la que el conocimiento lo utilizan en su beneficio de su vida diaria, de su contexto. ¿Va? Bien. Bueno, pues ya sabemos que este dominio 4 incluye las actividades de gestión. Por ello es bien importante que también conozcamos qué hace, ¿sí? Las figuras de gestión. En este caso, las principales son el director, el supervisor, el subdirector, ¿sí? En caso que lo haya. En secundarias generales o técnicas, el coordinador, ¿sí? Oficial mayor de una secundaria, etcétera. Estar en colaboración, también los prefectos hacen gestión, los maestros, claro, pero no es la principal, ¿sí? Los maestros hacemos gestión pedagógica en el aula, con los padres de familia, pero a nivel institución, pues ya le toca al director, al supervisor o a la autoridad educativa local, ¿sí? Como acá en Jalisco, pues ya la famosa autoridad educativa local ahora está haciendo los famosos webinars, precisamente para que la estructura educativa del Estado esté más cercana y pueda haber menos dudas y haya más comunicación y la información no se pierda cuando se va bajando, ¿sí? De acuerdo a la función de cada autoridad. Que de jefe de sector, supervisor, director, no se pierda esa información. Por ello, ¿para qué? Pues para tomar decisiones. Así que recuerden que es fundamental, todas las respuestas de su examen deberán, ¿sí? De siempre pensar en cómo lo vamos a hacer, pero en colaboración entre pares. El mundo ideal en donde el maestro llega a la escuela, se mete a su salón, atiende a sus alumnos y se va, ese es el mínimo, ¿sí? Debemos de aprender a colaborar, de estar en frecuencia con los compañeros, de atender a estrategias diversificadas que incluyan diferentes formas de enseñanza, de aprendizaje. No solamente dar prioridad, porque yo soy principalmente auditivo, voy a darles actividades auditivas a los estudiantes, ¿no? Hay que diversificar esa práctica, ¿va? Por ello, un profesor competente, un profesor que sí enseña, que sí aprende con sus estudiantes, deberá de priorizar el diálogo, deberá priorizar la argumentación, es decir, que todo lo que se hace tenga una razón. Por ello es bien importante que al comenzar siempre un nuevo aprendizaje, se les explique a los estudiantes qué van a aprender y por qué, para qué les sirve, para que le vean la utilidad, que reflexionen sobre lo que están haciendo en su día a día. Como sugerencia, en unas escuelas ya se está aplicando la bitácora de incidencias, en donde los profesores registran al final del día lo más relevante o algo diferente que pudiera causarles un programa, sí, un problema en su práctica docente, o algo que se requiere fortalecer, no necesariamente un problema, o algo que quedó en el tintero para poderlo atender en los siguientes días. ¿Sale? Bien. Este dominio, les decía, tiene que establecer una gran vinculación con familias y toda la comunidad. Ya cada escuela tiene un CEPS, ¿sí? Un Consejo Escolar de Participación Social, en el cual se busca que estas personas de la comunidad, padres, autoridades, etcétera, se involucren
para incluir mejoras a la escuela, y no solo de infraestructura. La escuela mejor no es la que tiene el toldo, ¿sí? La escuela mejor es donde los alumnos se sienten a gusto, aprenden, se empiezan a ser autogestivos, autónomos, obviamente cada quien a su nivel, ya que no es lo mismo preescolar que secundaria o preparatoria. Por ello, cada escuela, cada docente deberá establecer mecanismos de comunicación basados en el respeto, en el aprecio de la diversidad social, cultural y lingüística. ¿Cómo ven? Qué bonito se oye, ¿verdad? Bueno, en el mundo ideal de los exámenes, el profesor, ese es bien bueno, ¿no? Ese adapta, colabora, transforma. Recuerden que así vamos a contestar el examen, ¿sí? Por ello, siempre vamos a buscar en las preguntas de su examen aquellas respuestas que hablen de colaboración, de respeto, en donde se comparten valores. Las normas no se violan, se respetan, ¿verdad? Se enriquecen, se mejoran. ¿Para qué? Para convivir, para compartir saberes, donde se mejora nuestra cultura, ¿no? Una escuela en la que si llega un niño de habla con otro idioma, con un dialecto, con una lengua diferente, no lo discriminamos, al contrario, vamos a aprender de él, ¿sí? O de ella, ¿sí? ¿Para qué? Para valorar y aprovechar, dice aquí abajo, los saberes comunitarios. O sea, cuando aprovechamos lo que la gente de la comunidad sabe, hablamos de inclusión también, de interculturalidad y de excelencia, ¿sí? Damos la bienvenida a las personas que siguen llegando. Si alguna persona que va llegando nunca había entrado a la clase, esta es una sesión de Zoom que a los 40 minutos se cierra. Después volvemos a ingresar para hacer las conclusiones y el cierre de la clase de hoy. ¿Sí? Ok, para que no se vayan a pensar que ya me fui y no me despedí. Bien, aquí bien importante, maestras, miren, estos criterios, estos indicadores nos deberán dar una idea de las preguntas, de lo que vamos a resolver en la prueba, ¿sí? Me imagino que ya les llegó su contraseña para el simulador, ¿verdad? Debió haber llegado ayer, hoy, porque ya mañana ya se puede hacer el simulador, no, perdón, a partir del 2 de septiembre, es decir, a partir del viernes, mañana es jueves, ¿sí? Todavía mañana les puede llegar su usuario y contraseña. Es importante que hagan la prueba para ver si su computadora está funcionando bien, ¿sí? Su cámara, su micro, ¿sí? Etcétera. Bueno, eso será otra clase que lo vemos después. Vamos a revisar aquí los indicadores. Miren, voy a poner ejemplos de probables preguntas, ¿sí? Dice así. 4.1.1 dice, asumir el cumplimiento de sus responsabilidades. Es decir, les van a preguntar de lo que a ustedes les toca hacer. Podría ser la pregunta. De las siguientes, ¿sí? Responsabilidades, ¿cuáles son las que competen a un profesor frente a grupo? Probablemente todas van a ser responsables, pero unas van a ser del director, otras del supervisor, otras a lo mejor de los padres de familia. Entonces tienen que distinguir cuáles sí corresponden al profesor, a la profesora, ¿sí? Porque un profesor que conoce sus funciones, pues puede brindar un servicio de entrada, ¿eh? No porque las conozca, tenga que. Es como cuando vamos a ir a un lugar, ¿no? Por ejemplo, a mí sí me dicen, profesor, va a ir a Monterrey, pues yo ya sé, en vez me vaya en camión, en avión o como me vaya, yo ya sé que tengo que irme al noreste de Jalisco. ¿Sí? Si me voy al sur, estaré perdido. Es un maestro que no sabe sus responsabilidades, pues está perdido, está perdido. 4.1.2. Debemos de colaborar en el diseño e implementación del PEMSE. Es decir, si nos puede preguntar, ¿cuál de las siguientes atribuciones, ¿sí?, corresponden a un director? ¿Sí? Entonces, al director le toca dirigir el Consejo Técnico Escolar, en donde principalmente se desarrolla el PEMSE. Esa es una de las funciones del CTE. Una función del CTE es organizar las actividades del mes, otra es
hablar de las experiencias de aprendizaje, de las intervenciones que se hicieron o que se van a hacer. Entonces, el profesor y profesora tienen que colaborar, ¿sí? Es de ley. Debemos de aportar en el 413 ideas fundamentadas de su experiencia. Van a venir muchos casos en su examen. Va a decir, un profesor de cuarto de primaria tiene esta situación, ¿cuál es lo que se le recomienda? ¿Sí? Un profesor experimentado conoce los protocolos de actuación ante acoso escolar, ante violencia, ante situaciones de crisis, emergencia y vulnerabilidad. ¿Sí? Es muy importante que los conozca. Si ustedes no los conocen, entonces hay que darle una repasada, ¿sí? Y ahí en el grupo en unos días más les voy a compartir. Tengo algunos manuales de cada estado tiene el suyo. Recientemente en Jalisco se acaba de actualizar este manual de situaciones de protocolos. Está muy interesante. Se los comparto yo creo que en unos 2, 3 días para no saturarlos. El día de hoy les voy a compartir, les decía, pues esta presentación, ¿sí? La que estaba haciendo hace ratito también, si alcanzo, si no se me va la señal, el internet, si no el día de mañana. ¿Sale? Bien. Un profesor y una profesora en el 414 deberá desarrollar propuestas de innovación pedagógica. En el estado de Jalisco, todo el ciclo pasado estuvimos hablando de sistematizar experiencias, es decir, darle orden y coherencia para poder evaluar y poder tomar mejores decisiones, ¿verdad? En cada estado, pues lleva su forma de trabajo, pero todos con la misma finalidad. ¿Cuál es? Pues el aprendizaje de los niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Que apliquen lo que aprenden en su vida diaria, ¿sí? Como en colaboración, con respeto, con equidad, con inclusión, todo lo que ya sabemos, ¿va? Bien, otros indicadores. En el 421 se dice que debemos demostrar disposición para trabajar con colegas. Entonces, en su examen les va a preguntar de situaciones en las que un maestro propone y otra cosa, y a lo mejor les va a preguntar, ¿cuál es la manera ideal en la que los maestros deban participar en el CT? Sí, obviamente debe ser aquella que apele al respeto, a la tolerancia, al trabajo colaborativo, a la responsabilidad y también a ser críticos, no criticones, ¿eh? Si dice que una maestra nomás se la pasa hablando mal de sus niños o de sus padres o de la autoridad, pues eso no abona pues al trabajo. Mejor que nos diga cómo lo podemos hacer mejor para llegar a ese servicio de excelencia. ¿Sí? En el 422 vamos a imaginarnos también una pregunta en donde dos profesores tienen un conflicto entre ellos y se debe de apelar a ese diálogo profesional. Debemos de ser ahora sí que humildes y compartir nuestros conocimientos. Saber que no lo sé todo, reconocerlo, pero obviamente con hechos. Es decir, ok, profe, yo no sé eso, te escucho, aprendo de ti. ¿Sale? Eso es lo que vamos a buscar siempre, situaciones ideales. ¿Para qué? Pues para contribuir y profundizar. ¿Sí? Para que, en este caso, en el 423, hay contenidos de mayor dificultad y ahí nos van a preguntar sobre las estrategias. ¿Cuál será la estrategia? Ninguna va a estar mal, ¿eh? Es muy difícil que en un examen nos pongan tonterías o utopías, no. Pero son situaciones ideales en las que obviamente tenemos que considerar las famosas barreras del aprendizaje y la participación, o los factores asociados del aprendizaje también, que a veces el niño no comió, que a veces el niño llegó regañado de su casa, que a veces el niño pues es de aprendizaje lento, y son cuestiones que no son nuestra responsabilidad de inmediata, pero sí tenemos que considerarlas para incluirlas en nuestra planeación, ¿sí? Para hacer cambios de manera gradual. A ver, tengo acá en el chat, vamos a ver. Ah, ya está, pensé que era una pregunta, no, están mandando saludos. Ok, sin problema. Sí, muy bien. Igual, cualquier comentario, pónganmelo ahí en el chat, ¿eh? O abran su micro. Bien, 4, 2, 2, 4.
Un profesor y una profesora deberán mostrar apertura para recibir asesoría y acompañamiento técnico pedagógico, ¿sí? Incluyendo los directores y los supervisores. Esto que estamos haciendo el día de hoy, maestros, habla muy bien de nosotros, ¿sí? Porque estamos abiertos a la comunicación, a compartir lo que sabemos, lo que vivimos, nuestra experiencia, ¿sí? Para incorporarlo, obviamente, a nuestra práctica docente o directiva, la que sea, ¿sale? Ser humildes y brindar, obviamente, ese conocimiento a los demás, esas habilidades, compartirlas, ¿sale? Piensen siempre en su examen, en estrategias, en habilidades que los profesores ponen en juego y tenemos que escoger cuál va a ser la más pertinente, cuál va a ser la mejor. Ahí no hay malas, ¿sí? Hay mejores nada más. Ahora sí tenemos a Maestra Belia, dice si se ve, protocolos. Me pregunta la maestra Leti Flores que si cambian los protocolos de estado a estado. Son muy similares, ¿eh? No hay, lo que pasa es que vamos a pensar en protocolos a nivel nacional, ya que las estrategias que se aplican, el seguimiento, no es por estado, ¿sí? Ya que el examen de la UCICAN lo hace el Ceneval y es a nivel federal. En todo el país se va a, ¿sí? Se va a hablar de los protocolos en general, pero cualquiera del estado les sirve para que conozcan qué se tiene que hacer, ¿sí? Obviamente hay unos estados que tienen protocolos más completos que otros, pero lo importante es que los conozcan de manera general y que lo practiquen obviamente en sus aulas en caso de que se requieran. Actuar de manera responsable, inmediata. Sabemos, por ahí en mi canal tengo un video de los protocolos también, de cómo actuar ante situaciones de abuso, acoso y maltrato. Aquí lo tengo, aquí en una lámina, aquí a un lado de mí. ¿Qué debo de hacer, no? Paso uno, informar inmediatamente por escrito a la autoridad de la escuela. Paso dos, escuchar con atención a las personas afectadas, ¿sí? No hacerlo de manera individual, involucrar pues a la autoridad, a los compañeros maestros. Más de alguno tendrá una mejor idea de qué hacer, ¿verdad? Ok. Establecer ese diálogo profesional, ¿sí? Involucrarnos entre pares, ¿sí? Y mostrar apertura. Esto es lo que aquí se resume en esta lámina. Bien, vámonos con la siguiente aquí. Aquí está. Ya se me trabó la máquina. Ahí está ya. Ahora sí. Bien, la magia de la tecnología en vivo, ¿verdad? Si se traba o algo, me avisa. Bien, continuamos con esos indicadores. Miren, aquí hay una palabra bien importante, la famosa comunicación asertiva. Uy, ese es el premio del millón. Si fuéramos asertivos, no tendríamos ningún problema con nadie ni con nada. Pero no siempre lo somos, porque somos seres emocionales y a veces no nos nace ser amables, no nos nace ser respetuosos. A veces, aunque queramos, pues no nos sentimos en condición, andamos desvelados, a veces le contestamos al alumno lo primero que se nos viene a la mente. Obviamente, a veces creemos, ese sería el peor, ¿no? Creemos que somos asertivos y no, resulta que somos bien groseros, ¿verdad? Que nuestra cultura es esa y decimos a veces, y así soy, y no, maestro, más humildad, ¿no? Hay que adaptar ese carácter, esa personalidad al contexto donde estás. Por ello, debemos de generar espacios y formas diversas de encuentro entre familias. Que esas reuniones de paz de familia que hacemos por lo menos 3 veces al ciclo escolar no sean para nada más escuchar, ¿no? Que sean para compartir, para aprender, para negociar, para tener una mejor dinámica escolar, ¿no? De entrada, toda reunión deberá de ser corta, no puede pasar de 1 hora porque cansa. Por eso les digo yo, en estas clases, máximo 1 hora, antes ya nos fuimos, porque nos cansamos, ¿sí? El cerebro ya no funciona bien. Por ello, aquí otra palabra clave que vamos a buscar siempre en los exámenes, corresponsabilidad, no literal, sino acciones en donde se involucran diversos actores. Esas son las mejores respuestas. Ahora sí. Ok, vamos a hacer el cierre de la sesión del día de hoy. Recuerden que somos corresponsables, ¿sí? Debemos de colaborar para intercambiar saberes, valores, normas, culturas y formas de convivencia.
para el bienestar común. Ya lo decía hace rato. Y ya para terminar, ¿sí? Les voy a explicar nada, bueno, más bien a relatar de qué tiene el material. Aquí habla ya una explicación de para qué son y para qué sirven los consejos de participación social, ¿sí? Este material lo van a tener ustedes, ¿sí? Cómo funciona, cómo se integra, sobre eso les preguntan, sobre los artículos, es la cuestión normativa de la participación social, ¿sí? Se deben de formar comités y hay artículos que lo sustentan. Viene aquí un resumen, esta diapositiva sería la más relevante, ¿sí? Cómo se deben de conformar y para qué son, cuál es su función. Y aquí empiezan los acuerdos, miren, aquí viene el acuerdo 717, ¿sí? ¿De qué habla? De la gestión escolar, programas de gestión escolar, es bien importante, ¿sí? Ok, bien, ya estamos terminando, maestras. Todo esto es material para que ustedes lo consulten, lo lean con calma y obviamente cualquier pregunta, comentario, me lo pueden hacer llegar a través de mi WhatsApp o pueden hacerlo también en la siguiente clase, ya que lo revisen. Ahorita que terminando, el compromiso es que les voy a compartir material para que lo revisen con más calma. Todo esto, y ahorita no alcanzamos la famosa normalidad mínima escolar, qué debemos de hacer en las escuelas, ¿sí? También las pautas para entender la diversidad es una lectura, viene la síntesis para poder comprender y cuando ustedes vean en su examen preguntas que hablen de esas palabras clave, pues saben que esa va a ser probablemente la correcta. Y la manera de actuar, aquí viene adaptar, replantear, integrar, atender la diversidad. Son las acciones prioritarias que tenemos que revisar en las preguntas, en las respuestas, mejor dicho. ¿Sí? Aquí tenemos, por ejemplo, también las pautas y estrategias para entender la diversidad. La lectura de Gómez Montes nos ayuda a profundizar sobre los contenidos de la diversidad. ¿Qué sí es diversidad? ¿Qué sí hacer y qué no hacer? Bueno, hasta aquí le vamos a dejar, maestras. El material tiene 89 láminas, vamos en la 25. El día de mañana vamos a continuar aquí donde nos quedamos. ¿Sale? Pero igual se los voy a compartir para que lo vayan revisando. Y cualquier duda, comentario, pues me lo hacen saber. Mañana aquí nos veríamos igual, 8 de la noche, quienes puedan acompañarnos.